Bueno, pues buenos días, compañeros. Estamos aquí en la Escuela de Formación de la Izquierda Socialista y hoy pretendemos abordar la filosofía marxista. Y bueno, para comenzar, Herzen, un demócrata revolucionario ruso, decía que la dialéctica era el álgebra de la revolución. Lenin, por su parte, escribió en sus notas filosóficas que era imposible entender el Capital sin aprenderse o entender la lógica de Hegel. Y esto es así porque el materialismo dialéctico es el fondo del marxismo. Y bueno, para entender qué es el materialismo dialéctico, cuál es su utilidad, que en realidad es un método para comprender la realidad, para transformarla, para intervenir en ella, para abordar los fenómenos complejos. Y una de las obras maestras de análisis dialéctico, bueno, aparte de las obras de Hegel, que abordaba la dialéctica desde un punto de vista idealista, pues es El Capital de Marx. Lenin dijo que si bien Marx no escribió una lógica, sí escribió El Capital. Y es en El Capital donde Marx estudia todas las contradicciones lógicas del sistema que aún nos domina, y es fundamental entender este sistema de forma dialéctica para poder intervenir y transformar esta realidad. Bueno, pero comencemos por el inicio, como se dice, y bueno, podemos decir que todos tenemos una filosofía, fundamentalmente porque la filosofía es una concepción general del mundo, y todos, aunque no hayamos cursado filosofía, ni hayamos leído un libro de filosofía, ni hayamos estudiado la carrera, pues tenemos una manera de interpretar la realidad. Pero hay un pequeño problema, que la filosofía dominante en una sociedad determinada es la filosofía de la clase dominante, que reproduce sus prejuicios. Incluso la misma realidad social del capitalismo nos impone la idea de que el sistema es eterno, de que todos los objetos del trabajo humano son mercancías, de que el dinero siempre ha existido, de que las clases sociales siempre han existido, de que el Estado es eterno. Entonces, si no reflexionamos sobre nuestra manera de pensar, pues vamos a reproducir los prejuicios útiles a la clase dominante. Entonces es muy importante para todos aquellos que queremos entender de forma crítica nuestra realidad e intervenir en ella, pues reflexionar nuestra forma de pensar, porque va a determinar hasta cierto punto la manera como intervenimos en esa realidad. Evidentemente no es suficiente que nosotros reflexionemos sobre nuestra manera de pensar, porque la filosofía tiene toda una historia y no podemos nosotros en nuestras cortas vidas pues llegar por nosotros mismos a las conclusiones filosóficas que ha llegado la humanidad en todo su transcurso, ¿no? Entonces, antes de abordar qué es la dialéctica, pues es importante reflexionar cómo surgió la filosofía como disciplina específica. Bueno, la filosofía, como la conocemos en sus rasgos generales, pues surgió en Grecia hace aproximadamente 2600 años, y decimos que surgió ahí porque surgió como una actividad específica desprendida de la religión. Evidentemente no tratamos de decir que los pueblos antiguos, los pueblos tributarios no tuvieran filosofía, por supuesto que la tenían, pero estaba indisolublemente ligada al pensamiento religioso. Evidentemente el pensamiento de los antiguos, por ejemplo el pensamiento mesoamericano es muy rico, es profundamente dialéctico, concebía la realidad por medio de contradicciones, pero era un pensamiento que estaba ligado a la religión, a la visión, digamos, mitológica de la realidad. Y es con los griegos que por primera vez se rompe de manera cualitativa, por un lado la filosofía como una actividad racional orientada a tratar de entender el mundo en el que vivimos, y la religión por otra parte, ¿no? Y esto fue así, no porque los griegos fueran especialmente inteligentes o porque hubiera algo especial en su espíritu, sino porque con los griegos por primera vez la esclavitud se volvió el modo de producción dominante. Además, por sus características geográficas, los griegos estaban en medio de las grandes civilizaciones de la antigüedad, de las cuales absorbieron
mucho de su legado. Además, la producción mercantil, sin volverse dominante, adquirió un desarrollo como no se había dado en modos de producción anteriores. El mar Egeo pues está dominado por unas 2000 islas. Los griegos, buena parte de ellos se dedicaron al comercio. Esto los puso en contacto con todas las civilizaciones de la antigüedad. Además, el desarrollo de la esclavitud permitió que una gran cantidad de personas pudiera dedicarse a la política, a la democracia, por supuesto democracia esclavista, y al pensamiento, a la filosofía. Además se dio una serie de revoluciones. La sociedad griega estaba en medio de convulsiones sociales, unas revoluciones que puso en el poder a los llamados tiranos, entre comillas, que se apoyaron en las masas para romper el poder de una oligarquía terrateniente que había tenido el poder hasta ese momento. Así, por ejemplo, el primer filósofo de la historia, que fue Tales de Mileto, pues se desarrolló y él mismo apoyó a uno de estos déspotas, que era como una especie de bonapartismo, ¿no? Políticos que se apoyaban en las masas, pero sin romper el poder esclavista, pero para poder llevar al gobierno los intereses de las clases, digamos, medias, y con esto se abrió el camino para la democracia esclavista ateniense, ¿no? Y además consideremos que el ejército ateniense pues estaba formado fundamentalmente por ciudadanos libres, que eran pequeñas polis o ciudades de alrededor, por ejemplo, Atenas, de unos 200,000, 250,000 ciudadanos libres. Consideremos que prácticamente con 2 zócalos de la Ciudad de México podíamos tener a todos los ciudadanos libres de Atenas, y entonces este pequeño número de ciudadanos que no se tenían que dedicar directamente a la producción de manera decisiva, aunque bueno, había artesanos, había marinos. Tales de Mileto, mismo el primer filósofo que se reconoce de la historia, pues fue un marino, pues participaban en la política. Y entonces, pues esto dio origen, como decía, a los primeros filósofos de la historia, que todos ellos, al menos los primeros, eran dialécticos espontáneos. Lo que ellos trataban de descubrir era cuál había sido el origen del mundo, o sea, concebían el mundo, el cosmos en perpetuo desarrollo, y cómo ese primer principio, ya fuera el agua, el aire o el fuego, se había convertido en todo lo que vemos a nuestro alrededor. O sea, concebían la realidad en constante desarrollo, y esta es una de las ideas básicas del pensamiento dialéctico: el devenir, el desarrollo, la transformación. Bueno, para ir entrando al tema de qué es la dialéctica, pues uno de los primeros dialécticos que trató de desarrollar precisamente este aspecto de desarrollo fue Heráclito, ¿no? Que, bueno, hasta el día de hoy, sus aforismos, que son lo único que nos quedó de su filosofía, alrededor de 150 aforismos, si no mal recuerdo, pues resumen a grandes rasgos lo que significa la filosofía dialéctica, ¿no? Esta idea que todos nosotros quizá hayamos escuchado alguna vez, de nadie se baña 2 veces en el mismo río, porque la existencia es un flujo constante del devenir, y por lo tanto el río es y no es, nosotros somos y no somos, porque nos estamos transformando constantemente, ¿no? Decía: todo lo que existe merece perecer. Decía: la vida es un fuego eterno que se enciende y se apaga según medidas. Es muy interesante analizar sus aforismos porque pues nos dan una idea de lo que es la dialéctica y cómo los antiguos griegos llegaron a profundizar en este tipo de pensamiento. Pero por otra parte, evidentemente, como estaba en medio de la lucha de clases, la sociedad de los antiguos griegos, pues también el sector aristocrático pues tuvo a sus exponentes filosóficos. Uno de ellos fue Parménides, que lo que trataba de fundamentar es el pensamiento estático. Trataba de levantar una alternativa filosófica a la idea de que todo está en constante flujo y constante desarrollo, ¿no? Y Parménides dijo: el ser es, el no ser no es. Este es el principio de la lógica formal. Incluso antes de Aristóteles, Parménides desarrolló esta idea. Y decía: el ser es, y por lo tanto, el ser debe tener ciertas características para no dejar de ser. Es una idea lógica
Es una idea abstracta que no tiene nada que ver con lo que vemos a nuestro alrededor, pero que tiene cierta, pues digamos, racionalidad. Parménides decía, si el ser es, para que no deje de ser no se puede mover, porque si se mueve deja de ser. El ser es, para que siga siendo no puede tener origen, porque si el ser tuvo un origen, entonces antes de ser no era. El ser no puede perecer o no puede ser caduco, porque si el ser perece, deja de ser, y eso no puede ser. O sea, es la lógica formal del ser es, ¿no? Y bueno, también un alumno de Parménides, tratando de fundamentar las ideas de su maestro, que fue Zenón, pues desarrolló una serie de paradojas inmortales que todavía, más de 2000 años después, siguen rompiendo la cabeza de los lógicos, ¿no? Y bueno, lo que Zenón trataba de hacer es fundamentar esta idea de que el ser es y que no puede moverse, que no puede fluir, porque si no entraríamos en contradicciones. Que fue Zenón, y la paradoja más famosa pues es la de la dicotomía. Bueno, hay otra versión, bueno, es otra de las paradojas, Aquiles y la tortuga, pero el de la dicotomía, que es más sencillo de explicar para no alargar demasiado la exposición, es la idea de que yo puedo lanzar un objeto hacia un objetivo, por ejemplo un proyectil hacia esa pared, y para llegar a su objetivo ese proyectil tiene que pasar por la mitad, lógicamente, ¿no? Y luego tiene que pasar por la mitad de la mitad, y luego por la mitad de la mitad de la mitad, y así sucesivamente hasta el infinito. Por lo tanto, ese proyectil nunca llega a la pared, porque cualquier magnitud diferente de cero la puedo yo dividir infinitamente a la mitad sin encontrarme nunca con el cero absoluto. Por lo tanto, lógicamente ese objeto no debería llegar, y entonces si ese objeto llega a su objetivo, el proyectil, supongamos, una de dos: o la lógica está mal o la realidad es la que está mal. No sabemos exactamente qué es lo que trataba de fundamentar Zenón, pero si partimos de la idea de que trataba de fundamentarle las ideas de su maestro, pues entonces uno podría llegar a la conclusión de que esta realidad exterior es solo una ilusión y que el verdadero ser nunca se mueve, y que entonces la realidad material está mal, ¿no? Aquí vemos también los fundamentos del idealismo filosófico, que pone la realidad patas arriba. Si mis ideas no corresponden con la realidad, entonces al diablo con la realidad. En lugar de yo tratar de adecuar mis concepciones, mis ideas, mi forma de pensar a la realidad, es la realidad la que se tiene que adaptar a esas ideas preconcebidas, ¿no? Y bueno, el desarrollo más grande de esta forma de pensar pues fue Platón, que dijo que la verdadera realidad se encontraba en las ideas eternas, de las cuales esta realidad circundante material no era más que una pálida sombra, ¿no? De esta idea pues el cristianismo tomó la idea de que las ideas son superiores, el espíritu es superior, y la realidad material pues es una realidad de tercera categoría, una realidad evaluada. Bueno, dando un salto mortal cientos de años después, más bien cientos de años después, pues llegamos al filósofo que desarrolló el pensamiento dialéctico de la forma más sistemática antes de Marx, que fue Hegel. Y bueno, Hegel es un caso pues digno de estudiarse, en primer lugar porque desarrolló las leyes de la dialéctica por primera vez de forma sistemática, en segundo lugar porque es el punto de partida de Marx, claro, dándole un vuelco revolucionario a su pensamiento, y porque Hegel resume toda la historia de la filosofía en su propia filosofía. Es un compendio de la historia universal visto como un desarrollo. Ese es el gran mérito de Hegel, que en Hegel toda la historia de la humanidad se da a través de contradicciones y a través de un desarrollo. Bueno, Hegel escribió en un tiempo donde la revolución industrial apenas se estaba desarrollando, en un país, Alemania, que estaba atrasado, donde dominaba la oligarquía terrateniente, en un país que todavía por su estructura era feudal. Alemania estaba dividido como en 300 principados. La burguesía no había podido tomar el poder, era una burguesía débil, enclenque, pero Alemania estaba en medio de los grandes acontecimientos históricos. Estaba en medio, por un lado, Francia, que desarrolló, cuando Hegel era muy joven, la revolución burguesa más radical de la historia, que por cierto Hegel en su juventud fue un ferviente admirador de la Revolución Francesa. Él y sus amigos sembraron un árbol de la libertad
tratando de pues llevar adelante los ideales de la Revolución Francesa, pero por otra parte era un país donde la burguesía era débil y no podía llevar esa revolución con el mismo ímpetu que se llevó en Francia, porque estaba atada de pies y manos al poder terrateniente. Entonces era un fenómeno curioso que Marx analiza, o al menos menciona, donde los filósofos alemanes llevaron en el pensamiento lo que otros países llevaron en la práctica. O sea, la filosofía clásica alemana es una filosofía burguesa, pero llevada hasta sus últimas consecuencias en términos teóricos. De ahí también otra característica de la filosofía alemana antes de Marx, que incluso Marx también desarrolla este aspecto, pero bajo una nueva base, que es una filosofía altamente abstracta. Si uno lee a Hegel, pues se da cuenta que la dialéctica de Hegel es la dialéctica del concepto, del pensamiento puro. Para Hegel la verdadera realidad es la razón, la idea que se va desarrollando a través de la historia, y las contradicciones fundamentales que se dan en Hegel son las contradicciones del concepto. El concepto se va analizando a sí mismo a través de la actividad de los seres humanos y se va demostrando sus contradicciones, su caducidad, y esos conceptos se van desarrollando como en espiral. Pero en última instancia, para Hegel, la historia de la humanidad no es más que la historia del espíritu absoluto, ¿no? En última instancia, la historia de Dios, y gracias a la historia de la humanidad, Dios se va conociendo a sí mismo. No hay nada fuera de Dios, por eso también Hegel es una especie de panteísta. Aunque en realidad en Hegel lo de menos es la religión, porque esa filosofía se va desarrollando racionalmente por medio de sus propias contradicciones. Pero en Hegel, a final de cuentas, el espíritu absoluto se desarrolla en su cabeza, ¿no? O sea, su filosofía es el compendio del pensamiento de Dios que se conoce a sí mismo por primera vez. Y entonces Hegel le pone un final a la historia del espíritu, porque tiene que encontrar, como todo buen filósofo tradicional, pues un fin a todo su sistema, y ese fin es el espíritu absoluto. Bueno, Marx en su juventud fue un hegeliano de izquierda. Los hegelianos de izquierda trataban de decir, bueno, decían ellos, el espíritu se tiene que seguir desarrollando por medio de la crítica, y la crítica que ellos hacían era fundamentalmente la crítica a la religión. Entonces ellos decían, el espíritu se tiene que seguir desarrollando, ¿no? Y en esta idea, pues Marx se vuelve periodista, después se vuelve el director de un periódico liberal radical, la Gaceta del Rin, y empieza a escribir sobre la realidad política y social de su tiempo, y se da cuenta que la filosofía hegeliana no puede dar cuenta de los intereses materiales concretos, de las contradicciones económicas, de las contradicciones de clase, o de por qué, por ejemplo, los taladores de una región de Mosela, en Alemania, se veían enfrentados a los terratenientes que acaparaban todos los bosques, ¿no? Y escribiendo sobre esto se da cuenta de las limitaciones de la filosofía hegeliana. Luego conoce al que será su gran compañero de toda la vida, compañero de armas, que es Engels, que Engels ya había llegado a conclusiones comunistas por allá de 1842, incluso antes que Marx. Y Marx, como director de la Gaceta Renana, pues publica algunos de los artículos de Engels. Se cuenta que el primer encuentro entre los dos fue frío porque Marx ya estaba desconfiando de los jóvenes hegelianos y Engels llega a la redacción del periódico como un joven hegeliano. Pero después, bueno, este periódico es cerrado, Marx funda otro periódico, Anales Franco-Alemanes, que solamente se publica un número doble, y este periódico manda Engels otro artículo que hace una crítica de la economía política inglesa y que llega a conclusiones comunistas de la crítica de esta teoría económica, ¿no? Y a partir de este artículo de Engels, pues Marx se interesa en la economía política, se empiezan a intercambiar cartas, hasta que finalmente se encuentran en Francia, y de ahí nace, se dan cuenta hasta qué punto sus ideas habían confluido, y de ahí pues se comienzan a hacer los primeros escritos embrionarios del marxismo, ¿no? ¿Y qué es lo que hace Marx y Engels en textos, algunos de los cuales no se publicaron? Por ejemplo, La ideología alemana, que es un libro donde Marx y Engels tratan de rendir, o más bien de
explicar la nueva concepción del mundo que están ellos arribando, a la que están arribando, y hacer cuentas con su conciencia filosófica anterior, con la filosofía hegeliana anterior. En términos filosóficos, compañeros, lo que Marx y Engels hacen es extraer el núcleo racional de la filosofía hegeliana, dándole un vuelco, ¿no? En uno de los prólogos al Capital, Marx dice que lo que él hizo es poner de pie a Hegel, que estaba de cabeza, porque Hegel era un idealista. Lo que hacen es ponerlo de pie y explicar que la dialéctica que se desarrolla es la dialéctica de la realidad social y la realidad material, de la lucha de clases, del desarrollo histórico, y le encuentran un fundamento objetivo a ese desarrollo histórico, que es el desarrollo de las fuerzas productivas. Posteriormente, sobre todo Engels va a desarrollar este núcleo dialéctico en obras como el Anti-Düring, que por cierto es una obra conjunta de Marx y Engels, en textos como Dialéctica de la Naturaleza, que por cierto Engels va a dejar inconcluso a la muerte de Marx para poder publicar el segundo y tercer tomo del Capital. Era una obra que Engels estaba discutiendo con Marx, que dejó inconcluso, y que era la obra que él quería desarrollar, pero que dejó de lado para poder publicar los 2 tomos del Capital. Y que lo que él extrae son las llamadas leyes de la dialéctica, que posteriormente los manuales estalinistas lo volverán una caricatura, ¿no? Pero que para Engels pues eran un método para intervenir en la realidad, eran una especie de abstracción del movimiento, del desarrollo, y que Hegel había desarrollado, pero no con esa, digamos, con esa pureza o claridad. Hegel va a desarrollar, por ejemplo, la ley de la transición de cantidad en cualidad, que va a ser una de esas leyes, en la doctrina del ser, que es una de las partes en que se divide la lógica. En la doctrina de la esencia, Hegel va a desarrollar la idea de las contradicciones como fuente del movimiento, y la negación de la negación, pues engarza todos los aspectos del sistema de Hegel. Y lo que hace Engels es sacar esa parte, digamos, valiosa, fundamental de la filosofía hegeliana, y que conocemos como las leyes de la dialéctica. ¿Qué son las leyes de la dialéctica? Es una teoría general del movimiento, es una abstracción del movimiento que por sí mismo no nos dice nada. Lo importante de este método es aplicarlo a la realidad y encontrar las contradicciones en la realidad. Pero es importante tenerlo presente para que nosotros lo podamos utilizar como método, ¿no? La primera, que la idea es que en la próxima, digamos, sesión del próximo sábado, veamos cómo se aplica, o más bien cómo se extraen estas contradicciones del estudio de la realidad, y cómo son fundamentales, no solamente para estudiar la realidad económica, social y sacar, digamos, los aspectos más importantes de las ciencias naturales y sociales, desde el punto de vista filosófico, sino también para intervenir en esa realidad. Es imposible, por ejemplo, desarrollar la organización revolucionaria, el partido marxista, sin un criterio dialéctico, compañeros. Por eso es que no solamente esto es útil para entretenerse estudiando las ciencias naturales, sino para organizarse, para saber no solamente organizarse, sino saber cómo intervenir en la realidad, establecer una táctica y una estrategia. Pero bueno, esta primera idea de la dialéctica es la transición de la cantidad en cualidad. Cómo el desarrollo no es lineal, sino se ve atravesado por rupturas. Cómo la acumulación de algún aspecto cuantitativo llega a un punto en que se rompe, ¿no? El ejemplo más, pues digamos, más didáctico que incluso Hegel puso, pues es las transiciones, por ejemplo, de el agua, que tú la puedes ir aumentando, disminuyendo su temperatura, y llega un punto en que sea un salto dialéctico, ya sea en la ebullición o en la congelación, ¿no? La otra de las ideas fundamentales de la dialéctica es la unidad y lucha de contrarios, que nos explica que el movimiento se da a través de contradicciones, a través de la lucha de fuerzas opuestas, ¿no? La historia de la civilización no es otra cosa más que la lucha de clases, y sin esta lucha la historia no podía haber avanzado. Y la tercera idea de la dialéctica, de que digamos que son las ideas fundamentales, es la negación de la negación,
que nos dice que las etapas se van superando una a otra, pero al mismo tiempo conservan mucho de su pasado y que no existirían una sin la otra sin esa sucesión. No existiría, por ejemplo, el capitalismo sin el desarrollo que se dio en el seno del feudalismo, del comercio, de la producción gremial, del artesanado, del desarrollo bancario, etcétera, que va concentrando, digamos, el germen del capital y que llega un punto en que se tiene que desarrollar una revolución política para que la burguesía pueda dominar plenamente la sociedad, ¿no? Entonces vemos cómo son como embriones que se van desarrollando hasta que llega un punto en que se rompe, ¿no? Y bueno, nosotros estamos en un punto de ruptura histórico, donde nosotros tenemos que jugar un papel protagonista como trabajadores, como jóvenes, como revolucionarios, en el rompimiento de este cascarón capitalista que se está pudriendo ya y que tenemos que negarlo de manera revolucionaria, es la negación de la negación. Digamos que a grandes rasgos esa es las ideas esenciales del pensamiento dialéctico, y la idea es que el próximo sábado podamos profundizar en darle concreción a estas ideas, a esta filosofía dialéctica, en el desarrollo del capital, cómo Marx estudia la economía política, y también en algunos desarrollos de la ciencia como la teoría del caos, la teoría de la relatividad, que han venido a corroborar lo que Engels había escrito en Dialéctica de la Naturaleza, ¿no? Entonces, por mi parte sería esa la introducción, y bueno, pues sería abrir la ronda de debate o preguntas.